De acuerdo. Pues empecemos. Pues lo primero que vamos a empezar a ver un poquito es la función main, ¿no? La función main es lo más básico de todo. En C es el punto de entrada al programa, ¿de acuerdo? En Java funciona igual, ¿vale? Tú tienes el main también y es el punto de entrada al programa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú vayas a ejecutar el programa, lo primero que se va a ejecutar es lo que esté en el main, que tú hayas escrito, ¿vale? Luego por debajo se hacen otras cosas dentro del programa, ahora lo vemos un poquito más. Pero de lo que tú hayas escrito, lo primero que se va a ejecutar es lo que esté en el main. Entonces todo viene del main, por así decirlo. El main es, pues eso, el punto de entrada, lo primero que se ejecuta. ¿Cómo funciona el main en C? Pues en C tú tienes... en C, para empezar, en el C antiguo sobre todo, tú no tenías la palabra void, es decir, que no devolvías nada. Entonces, en el main devuelves un 0 o devuelves un 1, dependiendo de lo que tú quieras decir, ¿no? En C, los errores, como no hay excepciones, se devuelven con un código, y ese código es un número que tú dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrías decir return 1, y el 1 tú en la lista que tú tienes de errores quiere decir no, esto ha petado porque ha habido una corrupción de un fichero o algo de eso, ¿no? Tú puedes hacer eso. Es algo que C te permite. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues quiere decir el devolver un número que tienes que poner que devuelve un int. Entonces, por eso, en esta parte de aquí tenemos un int, ¿vale? Kevin, disculpa, que estás compartiendo pantalla. ¡Ay! Es verdad, bien visto. Jaja, perdonad. Ah, Vale, dame un segundo. Esta es. Bien visto, Franklin. Vale, perdonad, ¿vale? Error mío. ¿Veis? Esta parte aquí te pone que es un int, ¿vale? Y aquí abajo en la función se devuelve un 0, ¿de acuerdo? Por lo que os decía antes. Ahora, en cuanto a argumentos, el main en C tiene dos, ¿vale? Opcionales, no tienes por qué ponerlos, dependiendo si los vas a usar o no, ¿vale? ¿Cuáles son? Es el argc, que es un int, es un entero, que representa la cantidad de argumentos, y el argv, ¿no? Que es un poco como el string args de Java para los que no hayáis tocado C. ¿Qué quiere decir eso? Pues es los argumentos que se han ido pasando, ¿vale? Eso es lo que es. Entonces, tú no los pones, ¿de acuerdo? Tú cuando vas a ejecutar la función main, estos se ponen automáticamente y tú los puedes usar. Entonces, vamos a compilar esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es... ¿De acuerdo? Esto ya lo expliqué en la anterior clase, pero así como una forma rápida de verlo, de revisitarlo. El GCC es el compilador normal, más común en Linux, ¿de acuerdo? Hay otros compiladores en C, ¿vale? Está el Clang, está el MSVC, que es el de Microsoft, etcétera, pero en Linux y el que se da en PPS y en sistemas operativos y en general en los sistemas Unix es GCC el más popular, ¿vale? El guión O es una opción, ¿vale? Una flag que se llama al ejecutar el programa GCC, que lo que hace es que especificas el nombre de un output, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ponerle clase 2, ese va a ser el output. ¿Y qué vamos a compilar? Vamos a compilar el fichero clase2.c, que es este, ¿de acuerdo? Es este de aquí, es el que hemos creado, ¿vale? Lo compilamos y ahora si ejecutamos clase 2, nos va a decir cantidad de argumentos 1. El argumento número 0 es clase 2, ¿vale? Esto es como los arrays empiezan en el número 0, excepto en MATLAB, en C empiezan en 0, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí es lo que se hace, ¿vale? Cantidad de argumentos y te pone un argc, ¿vale? Aquí, uy, eso es la cantidad de argumentos y luego aquí pues tenéis el bucle y los argumentos, ¿de acuerdo? Si ahora nosotros ponemos clase 2, no sé, Franklin y Gabriel, ¿vale? Aquí nos va a poner 3 argumentos. El 0 va a ser la clase 2, es decir, el nombre del programa que se está ejecutando, por así decirlo. El 1 va a ser Franklin y el 2 va a ser Gabriel, ¿vale? Eso ya. Lo que hagáis con esto, esto siempre es igual, ¿vale? A veces puede cambiar un poco, pero porque podéis poner constantes y demás, pero por lo general esto es lo que se puede hacer con esto. Vosotros luego decidís qué hacéis,
No podéis coger estos argumentos y decir, no, es que a lo mejor queremos que nuestro programa tenga un menú llamado help, ¿no? Y entonces tú le pasas un help y entonces el segundo argumento va a ser el help y con eso puedes dar información, ¿no? Que es lo que se suele hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a GCC y le pongo help, me da toda la información del compilador, ¿de acuerdo? Para customizarlo, ¿no? Un poco personalizar la experiencia de uso. Un momento, perfecto. Vale, lo siguiente que me gustaría... No hay ninguna duda hasta ahí, ¿no? Sí, yo tengo una solo. Dime. El main puede ir sin parámetros, con 2 parámetros y puede con 3 o más. No, es decir, tú tienes estos dos, ¿vale? Puedes quitárselos, puedes hacer esto, por ejemplo, y no ponerlos. Uy, podrías hacer esto, ¿no? Entonces si nosotros compilamos esto, no hace nada, porque evidentemente está devolviendo 0, pero si nosotros ponemos a lo mejor esto, tampoco hace nada. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera los está teniendo en cuenta, ¿vale? Tú puedes no ponerle ningún argumento, pero no puedes ponerle más de los que hay por defecto, ¿vale? Hay cosas un poco raras que se pueden hacer, pero en el día a día no lo vas a ver, ¿de acuerdo? Vale. No es particularmente importante. ¿Alguna más? Bueno, pues entonces procedo a la siguiente parte, que es hablar un poquito de las constantes, ¿vale? ¿Las constantes qué son? Las constantes son variables, pero que no son variables, es decir, no se pueden cambiar, son inmutables. Entonces si yo, por ejemplo, creo un int, ¿vale? No se lo vamos a dar patata, y este es 0, ¿vale? Luego yo puedo decir patata es igual a 7. Pero si patata fuese una constante, ya no podría. Esto nos daría un error mirad, es fácil de ver además. Lo compilo y veis, error. Hemos intentado meterle a una variable que solo puede ser leída un valor. Y claro, aquí nos dice que nanay, que esto no puede ser. Es un error de compilación. Entonces, no mola, no mola. ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, cuando no quieres que te modifiquen una variable. Es decir, si tú has tocado una variable y no quieres que cambie en ningún momento, tienes el concepto de inmutabilidad, ¿no? Y la inmutabilidad tiene algunos beneficios. Eso lo podemos ver en otra clase, ¿de acuerdo? Porque eso ya es más agnóstico al sistema. Es una cuestión un poquito de ingeniería o arquitectura del software que tiene, pues lo he dicho, tiene beneficios. Principalmente, el beneficio principal que tiene es que sabes el estado en el que están todas tus variables, objetos, clases, estructuras de datos, sabes su estado en cualquier punto, porque para poder modificarlos tienes que crear una nueva variable. La desventaja principal es que, claro, tienes que crear una nueva variable y que eso en muchos casos no es, ¿cómo decirlo? No es barato de hacer a nivel de rendimiento. Son muchas instrucciones, son muchos accesos a la memoria o lo que sea. ¿De acuerdo? Pero esto lo vemos más en detalle en otro vídeo si queréis. Bueno, ahora vamos a algo que no quedó muy claro en la anterior charla, creo, en la anterior clase, y que sí que considero bastante importante. Y es cuál es la diferencia entre hacer esto o hacer esto. O un menos menos o un menos menos al final, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un preincremento, ¿no? Cuando tú pones el más delante, sí, bueno, detrás, lo que quiere decir es que estás haciendo un preincremento. Quiere decir que estás haciendo... bueno, aquí lo tengo. Es que estás haciendo la suma antes de la asignación de variable. Esto, desde un punto de vista de bajo nivel, lo que quiere decir es, a grandes rasgos, esto. Mirad. Imaginaos que tengo una variable de i igual a 10. Ahora, yo lo que estaría haciendo es meterle aquí un más 1, ¿vale? Es decir, yo le estaría metiendo un más 1 y luego esto lo asignaría ahí, ¿vale? No queda muy claro porque no estamos hablando de ensamblador, pero imaginaos que tenemos un registro, ¿vale? Los que seáis de primero os lo explico.
La CPU tiene registros, ¿vale? Son como cajones en los que tú metes los datos, pero tienen límite. Y a lo mejor tienes 30, a lo mejor tienes 50, a lo mejor tienes 10. Eso depende de todo, lo veréis en segundo de carrera. ¿Qué es lo importante de estos registros? Lo importante es que tú en ensamblador, que es a lo que se pasa antes de pasar a binario, lo que tú tienes son estos registros y no tienes variables como tal. Es decir, está ahí realmente, lo que es un valor que está en memoria y al que los registros están acercándose todo el rato. ¿Vale? Entonces, si partimos de esa base y un registro, por ejemplo, el registro 1 tiene el valor de 10 y eso digamos que sería la i, nosotros lo que podríamos hacer es decir, venga, pues vamos a sumarle, esto no es así, ¿vale? Realmente sería un add, ¿vale? Pero, venga, vale, un add. Sumar la R1, 1, ¿vale? Y entonces ahora tendríamos que R1 es igual a 11. Y luego diríamos, bueno, ahora métele ahí el valor de R1, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la situación de esto? Cuando tú haces el preincremento, esto es lo que pasa. Pero si tú haces el post-incremento, es decir, si tú pones esto, algunas veces, no siempre, se estará generando una copia del valor. Porque lo que estará pasando es esto antes. Entonces, esto estará pasando antes y luego tendrás que volver a leer de memoria sobre i. Y entonces estarás volviendo a acceder a memoria, sacando la i y metiéndole un 1 extra. En muchos casos no importa, porque uno, el compilador puede realizar optimizaciones, o dos, porque en el programa en particular no importa. Pero imaginaos que estés haciendo cosas con iteradores y todo eso, que es donde de verdad se nota, ¿no? Los iteradores, no sé si los habéis visto en programación 2, pero los iteradores lo que te permiten es, si tienes una lista de objetos, por ejemplo, en lugar de una lista de números, ¿vale? Te permiten iterar o ir por cada elemento del array, por ejemplo, de la lista, sin tener que hacer nada en particular a pesar de que sean objetos. No sé si eso queda claro. Imagino que no, es que es complicado sin tener un poco de conocimiento de bajo nivel. ¿Alguna duda? Bueno, aquí os pongo un ejemplo en la documentación de Google, ¿vale? Esto es más bien para C++, pero Google tiene una... No, la puedo abrir, de hecho. A ver. Ups. Mirad. Google tiene una guía, ¿no?, de estilo de cómo programar en C++ para que sea consistente y tal, que al final es uno de los grandes problemas, y te pone aquí pues que cuando una variable es incrementada o baja o decrementada, ¿no?, se tiene que decidir si se hace con un preincremento o con un postincremento. Y básicamente lo que te acaban diciendo es que, salvo que tengas que hacer el incremento, el postincremento, haz siempre el preincremento. ¿Por qué? Por lo que os comento, ¿vale? Porque así te aseguras de que no se genere ninguna copia del valor innecesaria. Bueno, aquí también tengo un par de ficheros, ¿vale? Que es para que veáis... sí, venga. Vale, aquí tengo dos ficheros, ¿vale? Que es lo que ocurre cuando tú compilas en ensamblador, ¿no? Cuando tú le pides al GCC, ¿vale? Si tú le pides al GCC esta opción, la opción "-s", de un fichero, por ejemplo, clase 2.c, lo que te hace es te genera el ensamblador al que va a pasar el binario, ¿de acuerdo? Entonces le puedes poner la opción, en este caso, lo que he hecho yo, el O0. O0 lo que quiere decir es no pongas ninguna optimización, ¿vale? El O3, por ejemplo, es la máxima optimización que puedes tener, ¿de acuerdo? Pero no, el caso, eso no es tan importante ahora mismo. El caso es ver qué código te está generando realmente por detrás, porque lo que uno puede ver en este código, ¿vale? Lo que tú ves aquí no es lo que está ejecutando el ordenador. Parece que sí, pero no lo es. Hay cosas por debajo que está haciendo solo, por el sistema operativo, por las librerías que estás usando, por todas estas cosas, ¿vale? Entonces aquí lo que te permite C es ser consciente exactamente de qué está pasando.
¿vale? Entonces lo primero, os podéis ver aquí que el fichero en los dos, el fichero es básicamente el mismo, ¿vale? De hecho, no hay diferencia real, a pesar de que se ha compilado sin optimizaciones. ¿Por qué? Porque en este caso en particular no hay diferencia alguna. El caso, aquí lo que se puede ver, y esto lo hablaremos en otra clase también, porque ya es un concepto de muy bajo nivel, son las secciones de datos, ¿no? Y en las secciones de datos, pues tú puedes tener cosas como los strings o como las constantes, las variables globales, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que hay algunas constantes y tal, un string en este caso en particular, pero que esto no es cosa nuestra, ¿vale? Esto no lo si nos fijamos aquí, en ningún momento hemos puesto nosotros GCC o GNU o ninguna de estas cosas. Y el motivo por el que esto pasa es por lo que os he dicho, está metiendo algunas cositas el compilador para que funcione mejor o para que se pueda ejecutar o todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, el código que hemos puesto a compilar realmente es este, ¿vale? Es este bichito aquí, ¿vale? Este bichito aquí, que es un for que no hace nada, itera desde el i0 hasta el número de argumentos. Y esto se puede ver aquí cuando te está saltando, ¿vale? El JMP lo que te hace es saltar a otro sitio, ¿vale? Los de primero no os conoceréis esto, pero por ejemplo, mira, del punto L2 te lleva aquí. Entonces, si tú estás haciendo jmp.l2, te vas a saltar esta fila de aquí, vas a ir directamente aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, esto no tenéis que saberlo, ¿vale? Esto yo os lo digo muy claro, no tenéis por qué saberlo, pero si habéis visto ensamblador, pues os daréis cuenta de que este 0 es la i, ¿vale? Esto aquí es la i, de hecho lo tengo aquí puesto, ¿vale? Esto es la i, ¿vale? ¿Por qué lo sé? Porque se está metiendo un 0 y en el bucle y es igual a 0. Luego está saltando al L2, te está haciendo aquí todas las cosas y luego te salta al L3. El L3 te suma 1 en la i, ¿veis? Menos 4 RBP, menos 4 RBP. Es decir, que es la i, es la variable. Y está sumándole 1 todo el rato, todo el rato, todo el rato, hasta que llega al argc, en el cuyo caso seguirá por aquí y termina, ¿vale? El ret es el return en el ensamblador. En este ensamblador. ¿De acuerdo? Esto no es importante, pero lo que quiero que veáis es que en este caso en particular no hay diferencia, ¿vale? En muchos casos, hacer preincremento o posincremento no importa, es una cuestión de gustos. Pero, sobre todo en C y C++, el preincremento puede llegar a ser mejor. Nunca va a ser peor, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que podáis, es recomendable en C usar el post-incremento, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora ¿qué vamos a ver? Pues bueno, ¿hay alguna duda con esto? Una cosa, has dicho que es mejor siempre usar el post-incremento. No, siempre no, porque siempre no puedes. Pero en la mayoría de casos. Vale. ¿Alguna duda más? Es decir, lo que pasa cuando tú haces el post incremento es que generas una nueva copia algunas veces de los datos y eso es innecesario. En un caso de un int te va a dar igual porque son 4 bytes, pero imagínate que estás haciendo eso cada vez, ¿vale? Imagínate que estás iterando un bucle que tiene 10.000 iteraciones, ¿vale? Imaginemos que aquí en lugar de poner esto pone un número enorme y eso lo tienes que ejecutar a lo mejor 24 veces al día y encima lo tienes que ejecutar de forma concurrente, de forma que haya varios procesos ejecutándolo a la vez. Pues claro, son muchos bytes de memoria, ¿sabes lo que quiero decir? Y entonces pues en esos casos ya te puede rentar hacer un preincremento, ¿no? Es decir, esto es casi siempre mejor. Bueno, el caso. Vamos a ir ya entonces, si no tenéis más dudas, a lo siguiente, que es explicaros un poco el concepto de scope, ¿de acuerdo? Entonces, si me voy a este fichero que he creado, ¿de acuerdo? Esto
Este es un código bastante sencillito, ¿vale? Tiene una variable global que tiene el valor de 100, tiene una función ejemplo en la que tiene una variable local, tiene una scope, ¿vale? Una scope interna que se llama, ¿vale? Esto podría, por ejemplo, poner un if 1 o podría poner un if de lo que sea y sería un scope, ¿vale? En general en C, cada vez que haya un par de corchetes es lo que se llama un scope, ¿vale? ¿El scope qué es? Pues es un entorno en el que todas las variables, por así decirlo, conviven, ¿vale? La forma de verlo es esta. La variable global convive para todo el programa, ¿de acuerdo? Todo el programa va a tener acceso a esta variable global. Las cosas que estén en el main solo van a estar dentro de la scope del main y por lo tanto una persona, es decir, si yo tuviese aquí el variable main, ¿vale? Esta variable main no sería accesible desde aquí, por ejemplo, es decir, yo me pusiese a hacer variable main no sé qué, esto fallaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está dentro del mismo entorno. De la misma forma, si yo en la función ejemplo me pongo a mirar variable main, también me va a fallar. Por eso se pasan los parámetros, ¿vale? Por eso entonces si yo quisiese usarlo tendría que ponerme aquí int variable main, ¿vale? Porque si no, no podría acceder a ello. En Java esto es exactamente igual. Y en Python y en todos los lenguajes modernos tienen, o que yo conozca, tienen el concepto de scope, porque te permite distinguir qué aplica cada cosa. Si no, todo sería global, tendrías un estado global y eso tiene muchas desventajas, entre ellas que se vuelve bastante difícil de testar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve difícil de testar? Porque imaginaos que yo tengo una variable ahí. ¿Cómo cambio esa variable? No puedo cambiarla. Tendría que meterme desde dentro de la función y cambiarla. Pero a lo mejor hay otra función que también la está modificando. Ah, y entonces ya tenemos un problema. Por eso existen los argumentos, ¿vale? Los parámetros. Porque yo puedo llegar y pasar la función ejemplo, puedo pasarle una variable y esa variable la va a poder usar. Y aunque otra función ejemplo la tenga aquí y esa función ejemplo a lo mejor la cambie, llegado a este punto, van a tenerlo todos. ¿Por qué? Porque se va a copiar, ¿vale? Cuando tú tienes aquí un int, por ejemplo, si yo le paso ese argumento, esta variable lo que hace es copiarse, ¿vale? Luego vamos a verlo un poco más en detalle con el tema del paso de parámetros por valor y referencia, ¿vale? Y eso ya sí que es un poco más complicado, pero no os preocupéis por eso, vamos, que yo creo que está sencillito. En Java es igual, ¿vale? Entonces vamos a ir al scope en sí. Mirad, si yo ejecuto esto, ¿vale? ¿Qué me va a dar? Pues lo primero va a imprimir un main, ¿no? Va a imprimir ahí una cosa que pone main, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo es correcto. Luego, variable global, ¿qué me va a imprimir esto? ¿Alguno me lo dice? La variable global. Claro, ¿y qué valor es ese? Bien. 100, por supuesto. Entonces me va a imprimir 100. Muy bien, luego voy a llamar a la función ejemplo. Tenemos aquí función ejemplo y una variable local que se llama 200, ¿vale? Se llama local cuando estás esta es la scope global, no es el resto del fichero. Y local es cuando tienes el scope dentro de una función, dentro de un if, dentro de todas esas cosas, ¿vale? La local quiere decir dentro, más localizada, por así decirlo. No todo el programa tiene acceso a esa variable. Entonces, dentro de la función de ejemplo me va a imprimir la variable global. ¿Cuánto va a ser la variable global? Bien. 100, porque no ha cambiado. Luego la variable local desde la función ejemplo, ¿cuánto va a ser? 200, porque no cambió también. Claro, pues aquí más de lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar esto, un momento, y lo vemos. De nuevo, gcc-o, scopes. Vale, como hemos visto, la variable global 100, luego 100, 200, luego 100, 200, 300, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo en el main intento acceder a la variable local? Me da un error de compilación. ¿Por qué me da un error de compilación? Porque la variable local no es accesible desde aquí, es accesible desde aquí.
Entonces, ¿qué va a pasar si yo descomento esto? Va a dar otro error porque no podemos utilizar la variable interna. Estás a medio correcto. Sí, eso es cierto, esto es un error porque no puedes acceder a la variable interna, pero aquí hay otro error de compilación que no he quitado en ningún momento, que es este. Y este va a tomar prioridad, ¿por qué? Porque la función ejemplo está detrás, mira. ¿Ves? Te va a poner todo, pero realmente la que tiene prioridad es esta, porque en un entorno de ejecución esta va antes que esta. Pero sí, ¿vale? No es solo, lo que quiero decir, no es solo el error de la variable interna, también está el error de la variable local que no he quitado. Pero por supuesto, si quito este, entonces solo hay un error, que es el de variable interna, ¿vale? Pero muy bien, esto lo habéis pillado. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Una cosa, Kevin, que Dime. me has recordado algo. No tiene que ver exactamente con esto, pero el tema del private y el public y el protected en Java, ¿cómo sería aquí en C? En C no está, ¿vale? En C tú tienes una cosa llamada extern, ¿vale? Porque en C no tienes objetos, ¿vale? Entonces tú en C tienes una cosa llamada extern, ¿vale? Entonces tú, por ejemplo, puedes decir una variable externa, ¿vale? Y eso lo que quiere decir es que esta variable tú la puedes usar en este programa, es decir, yo podría coger y decir variable más 1, o variable es igual a variable más 1, pero tendría que tenerla declarada en algún otro fichero. Por ejemplo, yo podría tener un include de mi cabecera.h, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Y que esté declarado en mi cabecera.h, ¿vale? Eso podría hacerlo. Pero C, al no tener objetos, ni querer tenerlos, pues no tienes estas cosas, ¿vale? No tienes el public o el private, ¿vale? Por defecto, las variables, tú tienes son tan públicas como tu programa. Es decir, si tu fichero H, si tu fichero principal el scopes.c, lo ve otro programa, pues podría a lo mejor acceder. Si tu variable global está por encima del main y del función ejemplo, tanto el función ejemplo como el main pueden acceder, ¿vale? Pero no hay private o public aquí. Vale. Por supuesto, tú aquí puedes modificar variables, ¿de acuerdo? Sobre todo si tú pasas, es decir, si tú aquí modificas la global, pues modificas la global. Si modificas la local, modificas la local, ¿de acuerdo? Luego lo vemos un poco más en detalle cuando hablemos del paso por valor y referencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto todo ha quedado claro, ¿no? Sí. Vale. Pero vamos a ir ahora a lo siguiente. No. Esto es. Vale. El otro día enseñé los de primero. ¿Sabéis qué es una lista enlazada? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Cuántos sois aquí de primero? Es que no... Ah, vale. Solo él. Sí, sí, se ha ido. Vale, perfecto. Ese no sé quién es. Entonces, vale, perfecto. Pues si sabes que es una lista enlazada, esto te resultará familiar. Lo he llamado cazatesoros porque es que no me acuerdo ahora mismo de la palabra, pero si tienes una pista y esa pista te dirige a otra pista y así sucesivamente hasta el final llegar al tesoro, pues lo puedes meter como una lista enlazada, ¿no? En la que tienes una pista, que es el texto, y luego tienes un enlace al siguiente, un puntero que se llama, al siguiente punto en la lista, ¿vale? Los punteros lo que vienen a ser, esto te recomiendo que te veas la anterior charla si te interesa, Gabriel, los punteros lo que vienen a ser es una forma de apuntar a otro tipo de variable. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una estructura de datos cazatesoros, tú puedes apuntar, crear una variable que lo que haga sea apuntar a esa variable, ¿de acuerdo? A una estructura de ese tipo sin tener que ocupar todo el espacio que ocuparía una estructura cazatesoros, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que
puedo mostrar cómo era antes, cómo lo había hecho el otro día. Vale, en la clase 1 tenemos aquí un linked list. Vale, y en el linked list lo que yo hice fue crear un vagón, ¿no? Y el número de vagón, la cabeza de pasajeros y el siguiente vagón, ¿no? Era como un tren que se va enlazando. Bueno, ¿qué pasó con esto? Que aquí luego tienes que hacer struct vagón y es un poco coñazo hacer esto todo el rato. ¿Hay una solución para eso? Sí, se llama typedef, ¿no? Entonces cuando yo voy aquí y digo typedef, ¿vale? Lo que realmente estoy diciéndole es, oye, quiero que le pongas un nombre a este tipo de datos nuevo que me acabo de inventar. Y quiero que el nombre sea buscatesoros. Entonces ahora mismo yo puedo usar buscatesoros como si fuese el nombre de una variable. ¿De acuerdo? De la misma forma, no solo vale para structs, también me vale para variables que yo me haya, tipos nuevos de datos que yo quiera. Por ejemplo, edad. O, por ejemplo, el puntero edad. Si yo quiero decir que ahora el int puntero, ¿vale? El puntero se representa con el asterisco. Si yo quiero decir que eso ahora mismo es edad puntero, pues ahora será edad puntero. Mirad, aquí lo podemos ver. Edad mi edad, ¿vale? El nuevo tipo de datos que es un unsigned int, ¿vale? Es 100. Y luego el puntero a mi edad, es el puntero a mi edad, que se hace con el símbolo de ampersand, ¿vale? Ahora lo ejecutamos. Por otro lado, también podrías hacer lo que se llama un define, ¿no? En C tú tienes cosas que son el include, ¿vale? Y el define, ¿vale? Que son las principales instrucciones de lo que se llama preprocesador. Antes de que pase el compilador, hay un sistema dentro de C que pasa por tu código, lo analiza en búsqueda de estas cosas. Y entonces, por ejemplo, lo que hace es copiarte las librerías, ¿no? Si tú, por ejemplo, te vas a descargar o usar una librería como es stdio, ¿no? stdio.h, lo que hace es te lo copia, pega aquí. Entonces, todo esto, ahora mismo, sería todo stdio.h antes de compilar. ¿Me explico? De esa misma forma, te permite hacer bastantes cosas. Como he dicho ya, el define. El define te permite crear alias, ¿no? Un alias, por ejemplo, decir que busca tesoros es un alias para struct caza tesoros. Podríamos decir una cosa, de hecho, esto se hace muchísimo. Decir que pi es 3.14. Esas cosas se pueden hacer. Puedes hacer también un define mi string es patata, por ejemplo. También lo puedes hacer. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Pues puedes... básicamente cualquier cosa que vaya aquí delante y que luego tengas aquí no sé cuántas, ¿vale? Eso es lo que puedes hacer. Luego, por supuesto, si tu define, tú puedes crear funciones. Puedes hacer un define de, no sé, define foo y ponerle aquí cosas. Eso tú puedes hacerlo. Una pregunta, Kevin. Dime. Lo del define, ¿en qué se diferencia del constant? Buena pregunta. Pues la diferencia entre el define y el constant, primero es que el constant es una cosa a tiempo de compilación, ¿vale? Es decir, el compilador es el que lo tiene en cuenta, no el preprocesador. Y lo segundo y lo más importante es que el define se puede usar para muchas cosas. Se puede usar para cosas que no tienen que ver con números. Por ejemplo, yo puedo decir define int como string. Y ahora cada vez que yo ponga string, realmente va a ser un int. Puedo decir define galleta como, no sé, como Franklin. Entonces cada vez que yo ponga, galleta por ahí, realmente me va a poner Franklin. El compilador lo va a tratar como Franklin. ¿Eso tiene sentido? Mira, a lo mejor lo puedo poner así de alguna forma que sea graciosa, ¿vale? Yo hago esto, ¿vale? Esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Me va a dar error, os lo aviso. Mira, ¿ves? Me dice error, Franklin undeclared, porque no está. Y luego me pone expansion macro galleta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes? No sabe lo que quiere decir. Sin embargo, puedo decir
que Franklin es un int. Y entonces aquí puedo llegar y decir Franklin patata es igual a 0. Y entonces esto me va a funcionar. ¿Vale? ¿Lo ves? No tiene ningún problema con eso. Porque le he dicho que es esto. Es decir, el define es mucho más versátil. ¿Vale? Lo mismo aplica al typedef, ¿no? El typedef, al igual que las constantes, es una cuestión específica del compilador para crear un tipo nuevo, por así decirlo, una definición de tipo. En este caso, nosotros estamos definiendo un tipo edad, ¿vale? Estamos definiendo un tipo edad puntero, estamos definiendo un tipo busca tesoros. Esos son los nuevos tipos. Y es una cuestión de compilación. Va a ser igual para todo fichero, cualquier parte del programa, ¿no?, que esté enlazada a esa variable, ¿vale? Si nosotros llegamos y decimos, por ejemplo, una cosa que se ve mucho en C son todos estos size t, /t. Y es un tipo de variable que está ahí. Eso se ha hecho con un typedef, no se ha hecho con un define. ¿Por qué? Porque el define tiene un scope global, pero tiene un scope global para tu fichero, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que solo va a funcionar para tu fichero. O realmente va a funcionar para tu fichero o para tu fichero si o para cualquier fichero que incorpore la librería que lo contenga. ¿Vale? Eso lo podemos ver más adelante, pero como os he dicho antes, como el include lo que hace es copiar, pegar la cosa aquí, ¿vale? Como os copia las librerías y demás aquí, imaginaos que la librería tiene un define patata, y patata es, yo que sé, int, ¿vale? Si tiene esto, la librería te lo va a copiar ahí, entonces por ende tu fichero también lo tiene, tu programa también lo tiene y por lo tanto puede acceder a ello. ¿Tiene sentido? Si es un tipo de datos ya definido por el lenguaje, ¿sí? Hmm. Kevin, una pregunta que has puesto size /t Sí, y has dicho que eso es un alias, ¿no? es un typedef. Size Pero /t es un typedef. Mira, de hecho lo podemos buscar. Mirad, es un typedef, ¿vale? Y lo que cambia aquí es el tamaño, ¿vale? Normalmente es un int, pero depende de varias cosas. Depende del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, depende del compilador, depende de todas estas cosas. Pero normalmente es un typedef int, ¿de acuerdo? Vale, o sea que ¿Y solo es de int por lo general, no suele haber de double ni nada, ¿no? cómo, perdona? Que el size es solo es de int, no tiene que ver nada con double, ni float, ni nada de eso. El size nunca va a ser un tipo de datos decimal porque su objetivo no es ese. Su objetivo es decirte el tamaño de una estructura de datos. Por ejemplo, cuando tú haces el sizeof. Cuando tú haces el sizeof te devuelve esto un size Vale, no, que tú luego puedes tratar como un int porque son lo mismo, ¿vale? Pero bueno, deberían ser lo mismo en general, ¿vale? no. Muy bien. Entonces, lo siguiente. Con el ejemplo antes del vagón, el typedef, en lugar de poner el struct vagón, podrías poner tipo vagón o vagón /t. Esto es algo que se hace, ¿no? Cuando tienes un struct, a lo mejor, imaginemos que tienes un tipo, yo qué sé. Sí, venga, un vagón. Y aquí tú tienes cosas, ¿no? Que me da igual. Y luego tú quieres ponerle el nombre al typedef. Pues, ups. Si quieres poner el nombre al typedef, lo que haces es vagón /t. ¿Por qué? Porque así te ahorras la inventiva de buscar otro nombre. Es un poco tocapelotas, pero así es como funciona mucho de C, ¿vale? Te ponen un /t al final, que lo que quiere decir es /tipo. Este es el tipo, no es el dato, ¿no? No sé si eso se entiende. Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, y aquí os enseño un poco así por hacer la tontería,
una lista enlazada infinita, ¿no? Que el último enlaza al primero y el primero enlaza al siguiente, entonces pues hace eso todo el rato. Mirad, lo compilamos. Vale, entonces da 3 pasos a la derecha, da 3 pasos a la izquierda, da 3 pasos a la derecha, a la izquierda, y así sucesivamente. Esto es lo que hace esta parte del código. Vale, si no lo limitamos a 10, va a ir hasta el infinito. Luego, lo que os he comentado antes del typedef con los tipos, si tú tienes edad, mi edad, y edad hemos dicho que es un unsigned int, pues entonces se trata así como si yo pusiese, es decir, que yo ponga edad, mi edad, o que yo ponga unsigned int, mi edad, es exactamente lo mismo, ¿vale? No hay diferencia alguna entre esta y esta, ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, pues se ejecuta esto. ¿Qué te dice? Pues el puntero a mi edad, ¿vale? Pues el puntero a mi edad es esto, es una dirección, ¿vale? Luego te coge el valor que está en el puntero, que es 100, y efectivamente el valor es 100. Entonces ahí para comprobar que todo esto está bien hecho, ¿de acuerdo? Esto, Gabriel, en la primera clase lo explico bastante mejor porque de hecho me pongo con el cheat engine y el counter y os enseño cómo funciona cómo funciona el counter con subida y tal, y te puedes meter a través de un puntero y cambiar el valor al que está apuntando el puntero, es decir, cambiando la vida y teniendo vida infinita, por ejemplo, ¿de acuerdo? Evidentemente eso en un juego online no lo puedes hacer, pero en local te da bastante igual. Es en general cómo funcionan las trampas de los videojuegos, a base de punteros. Vale. Vale, y ahora lo siguiente, los structs, que esto ya es bastante más jodidillo. Vale. Los structs, ¿qué son? ¿Vale? Es una estructura de datos. Gabriel, tú que has estado en Java, pues sabes las clases, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia entre una clase y un struct? No puedes inicializar un struct en C. Vale, en C++ sí, pero en C no puedes. Y entonces la diferencia es que esto es simplemente una cantidad de datos. Son datos. No tienes ni métodos, no tienes esas cosas. Si quieres hacer cualquier cosa, tendrías que hacer una función. ¿Vale? Vale, ¿por qué esto es importante? Porque los datos están alineados. ¿Eso qué quiere decir? Que para acceder a ellos de una forma inmediata, o por así decirlo, únicamente a uno de ellos, lo que se hace es el compilador te mete relleno. Entonces, por ejemplo, en este caso, esto es un int 32t, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que es un int de 32 bits, es decir, 4 bytes. Entonces, el A aquí vale 4 bytes. Ocupa en memoria 4 bytes. Da igual si el valor es 0 o si es 100, pero va a ocupar 4 bytes. El char B va a ocupar 1 byte, porque todos los chars ocupan 1 byte. El float C va a ocupar 4 bytes, ¿vale? Entonces, ¿eso cuánto suma? Pues la mayoría de la gente dice 4 más 4 son 8, más 1, 9. Entonces te ocupan 9 bytes. Pero eso no es lo que pasa en realidad. Lo que pasa en realidad es que como quieres que estén alineados, te pone un relleno, ¿de acuerdo? Y entonces, si estos son 4 bytes y estos son 4 bytes, el relleno te lo pone aquí. Porque char es solo un byte y la lectura en ciclos se hace por cada 4 bytes, porque es mucho más eficiente. Entonces lees 4 bytes de una. Y entonces el char te está ocupando, a pesar de que el char es solo un byte, te está ocupando 4. Y es bastante desperdicio, ¿no? En la época moderna te da bastante igual, porque hoy día tienes espacio de sobra en memoria para hacer todas estas cosas. Pero en la antigüedad o en sistemas empotrados o cosas así que se hacen en los que se usa C a nivel profesional, pues no puedes. Entonces tienes que evaluar de forma muy seria si quieres guardar, o mejor dicho, si quieres que sea más ineficiente acceder a los datos a cambio que ocupen menos memoria. Y eso es una decisión real que hay que tomar. Y eso es bastante jodido. Pero bueno, el caso es ese. Voy a ejecutar esto y os enseño un poco para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Mirad. Mirad aquí.
el tamaño sin empaquetar, ¿vale? 12 bytes. ¿Veis? 12 bytes. 4 más 4 más 4, 12. Sin embargo, cuando lo empaquetamos es 9 bytes, porque ya no hay relleno. El struct 2, ¿vale? Lo vamos a ver ahora mismo. El struct 2, ¿qué es esto? Esto es 1. ¿Esto cuánto es? El int32t, ¿cuánto hemos dicho que era? 4. 4, efectivamente. ¿Y el double? ¿Me lo podéis decir? ¿Cuánto es el double? 8 en 32. 8 en 64 bits, Ah, vale, 64, sí. ¿vale? 8 en 64 bits. Entonces esto es 13, ¿vale? Pues si nos fijamos que nos va a poner 16. ¿Vale? Aquí, aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos 4, aquí tenemos 8. 4, 4, 12, 14. ¿Cuánto nos va a poner? 16. ¿Vale? ¿Me podéis decir dónde nos va a poner el relleno aquí? En este struct. Bajo del charbel. Claro, nos lo va a poner aquí. ¿Por qué? Porque se cambia. Para que hagan una estructura de 4 bits. Claro, si esto es 1 y esto es 1, aquí nos tiene que poner 2. Porque la lectura va a ser de 4 bytes. Entonces nos va a leer desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Muy buena, muy bien respondido. Vale. Entonces esto va a ser 4 y esto va a ser 8. Vale. Siguiente, int16t. ¿Eso cuánto pesa? En bytes, ¿cuánto ocupa en memoria? Venga, ¿cuánto ocupa? ¿Cuánto ocupa? 2 bytes, ¿no? 2, efectivamente. Porque 16 bits son 2 bytes. ¿Vale? Este ocupa 4. El float, ¿cuánto ocupa? 8. No, el float ocupa 4. Ah, 4. Sí. Una cosa, Kevin. El float y el double, yo pensaba que ocupaban lo mismo. No. El double tiene muchísima más precisión. Vale. Por eso es preferible a usar double cuando puedas si la precisión es importante. Vale. Y el char este es 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? 11, ¿no? 11. Vale, pero ¿cuánto con el relleno? ¿Cuánto me va a poner con el relleno? ¿Lo sabéis? Vamos a empezar. ¿Dónde nos va a poner relleno? Debajo del segundo int puede ser, ¿no? Del ¿Aquí? primero que digo. No, Debajo del del primero, dices. Aquí. Sí. Vale, ¿cuánto nos va a poner? 2. Correcto. Vale. ¿Dónde está el siguiente? ¿Aquí? ¿Aquí? Al final, Al final, vale. ¿Cuánto nos va a poner? 3. Vale, nos va a poner 3. ¿Y entonces cuánto nos sale en total? 16. ¿Vale? Y en el 5, ¿en este cuánto nos ocupa? 6. Vale, 6. Y ¿Por qué faltaría no lo nos de pone alinear. relleno? Ah, vale, porque está alineado, ¿no? O sea, la parte de los chats está alineado, ¿no? Esta parte está alineada, efectivamente. Pero ¿por qué no nos pone aquí relleno 2? No, porque estos son 2. ¿Por qué no lo va a 8? Pues no sé. ¿Se te ocurre algo, Gabriel? Vale, pues veámoslo. ¿Por qué? Porque es muy listo. ¿Lo necesita? No, no lo necesita.
Entonces no lo pone. Es un poco raro porque a veces puede llegar a ser difícil predecirlo, pero en esta es una situación en la que el compilador en sí dice, oye, es que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque podemos acceder con un 2. Porque el 2 realmente es una cantidad de bits tal, es decir, se pueden hacer cositas con eso. ¿Vale? Sí, esto ya lo veremos más en detalle cuando estemos viendo... ¿cómo se llaman? Las uniones y cuando veamos más optimizaciones de bajo nivel, ¿vale? Entonces veremos un poquito más cómo funciona esto. Pero es bastante interesante, a mí me lo parece, ¿vale? Bueno, y entonces ahora los que están packed, la forma de hacerlo es meterle un pragma. El pragma es un directivo para el compilador. Tú le pones pragma, oye, hazme cositas. Y en este caso, tú le puedes poner el pack 1 y te lo paquea, ¿no? Te quiere decir, oye, aquí méteme todo lo máximo posible, en plan, que esté bien pegado. Pero aquí le pongo un push porque el compilador tiene un propio stack y eso lo que te permite es que si yo ahora pongo otro struct aquí, ¿vale? Este ya no esté packed, ¿sabes? No, porque termina aquí, ¿vale? Y tú puedes ponerle un listado entero de opciones, ¿no? En el pragma e ir poniéndolas y ir quitándolas, ¿de acuerdo? Según te va saliendo. Si no es más complicado, podrías hacer un pack 0 y ya está, también es posible, ¿vale? Estos son directivas del compilador, ¿vale? El include y el define eran del preprocesador. Una pregunta que Dime. esto del pragma que estás diciendo es como lo de ensamblador, cuando haces un push y un pop en El en la pila. funcionamiento es igual, sí, tiene su propia pila y su propio stack, vamos. Pero la diferencia es que estos son opciones de cara a que bajo nivel esto esté paqueado, ¿no? Esté empaquetado, esté juntito. Vale, y ocupe exactamente lo que tenga que ocupar. Entonces esto se usaría cuando se requiere de mucho, ¿cómo decirlo así? De lo que dijiste antes, el tema de si lo quieres más eficiente, algo así, ¿no? Esto lo haces... A ver, realmente hacer esto es ineficiente desde el punto de vista de velocidad, de rendimiento, ¿vale? Pero es muy Sí, eficiente en cuanto a espacio. Y ahora pasa menos, porque la RAM está bastante barata. Pero antiguamente, cuando tenías muy poca RAM, esto era muy importante. Porque no tenías forma de almacenar todas tus estructuras de datos juntas. Entonces tenías que estar aprovechando al máximo el espacio, tenías que exprimirlas todo lo posible, ¿vale? Hoy día creo que esto no se usa en casi nada más allá de sistemas muy específicos. Siempre tienes la opción, ¿vale? Una opción que es preferible, ¿vale? Es optimizar en base a la organización de los datos. Por ejemplo, esto probablemente sea más eficiente, no lo sé, ¿eh? Creo que sí. Vamos a comprobarlo. El struct 4, ¿no? Es el que estamos viendo. El struct 4 ahora son 12 bytes en lugar de 16 de antes. Mirad, ¿veis? El struct 4 antes eran 16 bytes, ahora son 12. Porque al poner el char aquí, lo único que necesita es un relleno de 1. ¿Me explico? Porque es 2, 1, 1, sí, 4. ¿Vale? ¿Se entiende? sí, sí. Vale. Por eso es importante, es que esto parece una tontería, pero es importante el orden en el que pones los datos. De hecho, es bastante más importante que todo esto del empaquetado. Porque te puedes ahorrar muchas cosas sin comprometer velocidad. Que además luego, ¿vale? Los compiladores son muy inteligentes. Te meten cosas porque, claro, cuando tú lees en un ciclo de lectura, lees desde aquí hasta aquí. Y eso lo que quiere decir, el compilador es listo, si tú accedes en una misma línea a esto, porque por ejemplo haces, yo que sé, struct 4.a, le sumas algo, yo que sé, y luego haces struct 4.d y le metes, yo que sé, es igual a b, ¿no? Estás haciendo cambios.
pero como la lectura en memoria ha sido todo el mismo ciclo, el compilador hace sus optimizaciones y tal para no tener que volver a acceder. Y entonces de un solo ciclo has leído las dos variables y puedes modificarlas las dos con más facilidad. Te ahorras un ciclo entero de lectura. Y los ciclos de lectura en memoria son bastante importantes. Es donde están uno de los mayores hándicaps de eficiencia, ¿de acuerdo? Pero una Pero, pregunta. dime. ¿Esto que estás diciendo solo vale para los struct o también en general cuando declaras una variable fuera? O sea, no dentro de un struct. El orden, digo. Esto es principalmente para las estructuras, ¿vale? Porque fuera de las estructuras el compilador puede hacer la magia que quiere. Vale. Pero es que cuando tú pones una estructura de datos, muchas veces, no siempre, ¿vale? Muchas veces el compilador es muy listo, pero hay veces que es que modificarte el orden, ¿vale? Te puede joder el programa. Sí, ¿en qué situación pasa eso? En las situaciones en las que tú estés yendo directamente a memoria, ¿no? Es decir, si tú sabes que el struct 4, ¿vale? Si tú sabes que el struct 4 está en la dirección 0x100 de memoria, y tú coges, pues entonces yo quiero que mi valor, yo qué sé, C está en 0x100 ¿más cuánto? ¿Me lo sabéis decir? Más 4. Más 4. Sí, ¿no? Si esto es 4, 8. más 8, claro que sí. Porque si esto es 4 y esto es 4, el float C va a estar más 8. Entonces aquí, Ah, entonces ya más tienes ahí 8. tu Vale, float vale. C. Claro, tienes ahí tu float C. Pero imagínate ahora que el gracioso de tu compilador te llega y te dice, no, es que el float C está aquí porque es más óptimo. Ah, ya no te funciona, se te ha jodido todo. Entonces, los compiladores normalmente tienen muchísimo cuidado en modificarte el orden de las variables. En modificarte el orden de las estructuras de datos. Muchísimo cuidado. Y de hecho, por lo general, te lo dejan tal cual está. Porque asumen que tú sabes lo que estás haciendo. Que no es el caso común, ¿vale? De nuevo, ninguno de los dos casos es el caso común. Ni que la gente sepa lo que está haciendo con los miembros, por desgracia, ni que tú estés haciendo esto, porque hacer esto es de psicópata, ¿vale? Claro. Es de muy psicópata. Hay casos, ¿vale? Esto lo explico en la anterior charla, pero para ver que no estuvo y no creo que tú no te has terminado de ver, Franklin, pero para que sepáis, estos casos, estas cosas de memoria se hacen cuando tú no conoces el código, ¿vale? Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo un hack de un programa, de un juego o lo que sea, o estás haciendo una librería de un programa, por ejemplo, un debugger externo o un antivirus, tú puedes llegar y decir, vale, es que yo sé que estos van a tener un vector 3, es decir, un X y Z, en esta ubicación, ¿vale? En la dirección 0x100. Pero es que a lo mejor tienen aquí metido otra información para tocar los cojones y a lo mejor esto está un poco separado. Entonces, si tú sabes que X va a estar en el 0x100, sabes que Y va a estar en el 0x104, tú a lo mejor puedes llegar y decir Z igual a 0x 100, ¿no? Que es el vector más 4 más lo que sea esto, que a lo mejor son 8, y dices, pues entonces Z a lo mejor está en el 0x108, ¿no? Entonces, esta situación es algo que ocurre, pero no es muy común. Pero como existe, pues los compiladores no lo suelen tocar, ¿vale? Entonces es importante cómo ordenemos las variables. Es muy importante en las estructuras de datos, dependiendo del tamaño. Hay lenguajes en los que importa menos, por ejemplo Java, Python. Los lenguajes recolectados de basura, ¿por qué? Porque no se supone que deba importar. Para empezar, porque no deberías poder hacer eso el 0x más no sé qué. Pero hay algunos en los que sí es que se puede, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta siempre el tamaño de las estructuras de datos y de los valores y de las variables dentro de cada estructura de datos. ¿De acuerdo? De hecho, es lo más importante si quieres programar bien, es una de las cosas más importantes en cuestión de eficiencia. Que vamos, es que reorganizar el código puede hacer una diferencia enorme, ¿no? Entonces, ahora os quiero explicar un poco el tema de los bitfields, ¿no? ¿Qué es un bitfield? Vale, en esta misma línea de vamos a optimizar el espacio todo al máximo, ¿cómo haces que un int a lo mejor no te ocupe tanto? Pero es que a lo mejor quieres que te ocupe 3 bits, no bytes, bits. Optimizar a tal nivel que ya ni siquiera estás optimizando a bytes, estás optimizando en base a bits.
¿Cómo haces eso? Pues C tiene una cosa llamada bitfields, ¿no? Y es esto, ¿vale? Imaginaos que tenemos una estructura de datos llamada persona, ¿vale? ¿Vale? Y una persona tiene una edad y tiene un nombre, ¿de acuerdo? Pues imaginaos, no tiene sentido decir que una persona puede vivir 4.000 años o 10.000 años, no tiene sentido. Entonces aquí vamos a decir, venga, pues el máximo de edad que va a tener una persona serán 127. Que luego, claro, tú estás en un hospital, imaginaos, y llega una persona que tiene 150 años en el año 2200. Pues todo tu sistema informático se ha ido a la mierda porque tú le has puesto que de máximo tiene 7 bits. No. Eso puede pasar. Pero por ahora vamos a simplificar y vamos a decir que el máximo biológico que puede tener una persona son 127 años. Nos lo vamos a inventar, ¿vale? Vamos a decir que sí porque no sale de los huevos. Pues entonces podemos decir que solo ocupa 7 bits. Porque 7 bits lo que quiere decir es esto. Y esto es 127. ¿Vale? Mirad, pues lo puedo poner en la calculadora. De hecho, esta, y así lo veis. Si os fijáis, en binario, es que creo que no se ve mucho. Bueno, en binario aquí lo pone 0, 1, 1, 1 y luego 4 unos. ¿Vale? Porque esto es importante, porque mirad, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Si yo creo aquí una persona, ¿vale? Con una edad de 127 que se llama Juan, ¿vale? ¿Qué pasa si yo a esa edad le sumo 1? ¿Vale? ¿Qué pasa si Juan cumple años? A ver, por lógica volvería a cero, ¿no? Volvería a 0. Por supuesto, pero ¿por qué volvería a 0? Porque ya ha pasado del límite. El límite era 127, ¿no? Claro, pero el límite era 127, pero fíjate. ¿Vale? Sumarle 1 a esto, ¿vale? Lo que quiere decir, a todos los efectos, es que yo pongo un 1 aquí y esto se pasa a 0. Entonces, claro, como estamos diciendo, es que realmente solo nos importan los 7 bits estos, pues si tú coges estos 7 bits, ¿qué he hecho? Uy. Ok, un bug del programa parece ser. Si tú coges solo estos 7, es que es 0. Y claro, esto tampoco es un problema, ¿por qué? Porque aquí no estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí, no estamos haciendo packing. Entonces aquí realmente sí que hay 4 bytes de espacio, ¿vale? Aquí hay 4 bytes. Es decir, si aquí nosotros hemos dicho 7 bits, pues aquí nos quedan 3 bytes de relleno y un bit, ¿vale? Eso es lo que nos está quedando. Y este relleno, tú lo puedes tocar, ¿eh? Tú puedes llegar y modificarlo como quieras. Lo que pasa es que en ningún momento va a aparecerte como variable. ¿Me explico? Creo que me he perdido un poco con 3 Vale, bytes. mira. Perdona, eso error mío por la explicación de mierda. Mirad, imaginaos que el struct este, ¿vale? Está en la dirección 0x100, ¿vale? ¿Vale? Esta es la dirección de persona, ¿vale? Nosotros sabemos que en 0x100, en el primer momento de esto, ¿qué hay? ¿Qué variable podemos acceder si nosotros nos metemos en el 0x100? ¿Me lo podéis decir? Eh, a ninguna, ¿no? Vale, mirad. A ver, creo que a ninguna. Mira. Cuando tienes una estructura de datos, ¿vale? La estructura de datos realmente no existe, es una agrupación de datos, ¿vale? Y aquí tenemos edad y tenemos nombre, ¿vale? Nombre es un puntero. Entonces, cuando decimos que 0x100 es la dirección de persona, realmente lo que estamos diciendo es que 0x100 es la dirección de edad. Mejor dicho, de person.edad. Porque la primera variable se alinea con la dirección de la estructura de datos, ¿de acuerdo? Por eso antes cuando se ha hablado de un vector, ¿vale? Mirad, un vector 3, mira, lo hago así, mira, Paint, va a ser más cómodo. Mirad, si yo cojo aquí, y aquí hay cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay cosas,
Y nosotros tenemos aquí el vector 3, ¿vale? Vector 3. Y el vector 3 tiene x, y, z, ¿vale? Y aquí, en esta zona de aquí, está el vector 3. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí qué hay? X, X. ¿Aquí qué hay? Y, Y. ¿Aquí qué hay? Z. Z. ¿Aquí qué hay? Nada. Fin de línea. No lo sabes. Aquí no sabes qué hay. ¿Vale? Esto no nos importa, no sabemos lo que es, no es lo que queremos. ¿Vale? Nosotros queremos el X, el Y y el Z. Y ahora bien, ¿qué es importante de esto? Bueno, pues si yo te digo que el vector 3 está en la 0x100, esto quiere decir que esta dirección de aquí es 0x100. Y por lo tanto x está en esa dirección y está en esa más n sería, digamos, el tamaño de n, de size of x, ¿no? Por ejemplo. Y luego sería z, ¿vale? ¿Se entiende? Vale, N sería como si fuese tipo int El tamaño, 4, ¿no? el tamaño del tipo que hay aquí. Vale. Si están empaquetados. Si no están empaquetados, a lo mejor el tamaño de x, si yo te digo que tam de x, el tamaño de x, es igual a 2, y va a seguir estando en la 0x104, porque lo que hemos visto antes, ¿vale? Te mete un relleno, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Entonces, aquí está la cosa interesante. Entonces, si yo tengo aquí una edad, ¿vale? Un int, el int son 4 bytes, ¿no? Estos son 4 bytes. Pero nosotros le hemos dicho que solo puede usar 7 bits. Luego, menos 7 bits, va a ser 3 bytes y un bit, ¿vale? Y esos 3 bytes y un bit van a ser relleno, esos no se pierden, ¿vale? No se pierden salvo que yo le pida explícitamente que se pierdan. Haciendo el packing, ¿no? Es decir, cuando tú a veces le pides que te haga un empaquetado, entonces ya no tienes que lidiar con el relleno, que de nuevo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Vale. Pues entonces, muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando le sumamos el 0? Pues lo que os he dicho, se vuelve 0 efectivamente, y aquí lo podemos ver, ¿vale? Entonces este se convierte en 0. ¿Por qué? Porque así funcionan los build fields. Y de nuevo, esto tú puedes poner aquí otra cosa que tenga una longitud de 3 bits, te puedes poner una que tenga de longitud 15. Es un poco parecido a las flags que os comenté el otro día, ¿vale? Bueno. Siguiente. Uf, ¿cuánto llevamos? Ah, esta yo creo que va a ser cortita. Vale, bien. Clase... Kevin, una pregunta. Dime. Que lo de poner el séptimo bit a 1, que sea el límite, ¿eso cómo lo hace? Ah, mira. No, mira. 2 puntos y un 7. Ah, O vale. 2 puntos y 15, lo que tú quieras poner ahí. Eso es la longitud en bits. Vale. Vale. ¿Qué tal vamos, Gabriel? ¿Te está costando esto? Pero yo te veo bien, ¿eh? A ver, más o menos lo entiendo, pero lo típico. Si indago un poco más puedo aprender más. Mírate la primera charla, si tienes un rato. Esa es más larga que esta, yo creo. Pero esa te explica todos los conceptos de punteros. Así que... Bueno, el caso. Vamos a ir a ver ahora los parámetros, ¿vale? ¿vale? Antes os he comentado una cosa, que es el paso de variables por valor o por referencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú modificas el valor, ¿vale? Cuando tú pasas
un argumento por valor, lo que se hace es, se genera una copia, ¿vale? Y por mucho que tú modifiques esa copia, la original queda intacta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llamas a una función y quieres cambiar el valor y que te devuelva un valor distinto, pues tienes dos opciones. Podrías, por ejemplo, crear una función que te lo modifique y luego te haga, esto es muy de Java, que te devuelva un nuevo objeto, new objeto, ¿no? Eso pasa bastante en Java. En C no hay objetos y bien que hace, no, eso es, ya lo hablaré en otro momento. Pero bueno, en C tú puedes hacer eso, ¿vale? Pero una forma más eficiente y cómoda de hacerlo una vez te quitas el miedo a los punteros es hacerlo con referencias, hacerlo por referencia, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco la diferencia, nosotros tenemos aquí una estructura que es un punto, ¿vale? Un punto X, Y en un plano bidimensional, ¿no? Lo típico. Y lo creamos con 5 y 5, ¿vale? Es decir, eso es en los dos puntos va a ser el mismo punto en el mapa, ¿no? El 5, 5, ¿vale? Entonces, el punto original va a ser 5, 5. Y ahora queremos modificarlo por valor, ¿vale? Y nosotros a la función modificar punto por valor le mandamos el punto, ¿vale? La estructura entera, el punto como tal. Y a punto X le sumamos 10 y a punto Y le sumamos 10. Cuando yo ejecute esto, ¿vale? ¿Qué nos va a devolver? ¿Cuál va a ser el valor de punto 1? 5, 5, 5, 5. ¿Por qué? porque no se ha modificado. Claro, es decir, yo le he pasado esto y se ha creado una copia. Y esta copia es la que se modifica. Es decir, si yo fuese aquí y pusiese imprimir punto y le pasase... Joder, que no sé escribir hoy. Le pasase punto, esto sería 15, 15. Pero este punto aquí no. ¿Vale? Ahora lo vemos más en detalle. Y luego, por otro lado, el punto original 2 es 5, 5. Y lo modificamos por referencia, es decir, le pasamos la dirección. Entonces, ¿qué nos va a dar? Ahí se cambiaría el valor. Claro, Sería, bueno, sí. claro. ¿Por qué? Mirad. Lo tengo aquí abierto. Mirad. Voy a crear uno nuevo. Mirad. Nosotros tenemos memoria, ¿vale? Y tenemos un punto que tiene X, Y, ¿no? Vamos a decir, y esto es el caso, ¿vale? Que cada uno de estos es 4 bytes. 4 bytes. ¿Vale? Por ejemplo. Realmente creo que no, ¿eh? Pero no, sí, bueno, da igual. El caso es, mirad, es que ni siquiera importa. Esto no importa. Mirad, nosotros tenemos aquí nuestro puntito, ¿vale? Y aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Si nosotros le pasamos a una función el valor, es decir, P, esta función si no devuelve, si no hace un return de un nuevo P, por así decirlo, perdemos el valor, ¿vale? Porque el valor va a quedarse para el scope de dentro de la función. ¿De acuerdo? Entonces, si esta función te está haciendo cosas con ese valor, pues muy bien. Pero si no estamos haciendo esto, entonces no nos lo va a devolver. Sin embargo, si nosotros le pasamos la dirección, voy a ponerlo en verde, ¿vale? De P, esto es lo que ocurre. La dirección de P es esta. Por ejemplo, 0x100. Al pasar la dirección, ¿vale? Se crea una copia de esta dirección, ¿vale? Aquí realmente esto se genera una nueva variable, un nuevo P, P2. Se está haciendo automáticamente porque es como funcionan las funciones, para no sobreescribir datos. ¿Por qué? Porque lo normal es no querer modificar los datos, porque la postura oficial de mucha gente, incluido la de C, es la de tener bastante en cuenta la inmutabilidad. Por lo que os he dicho antes, tiene muchos beneficios, alguna desventaja no, pero muchos beneficios.
Entonces, cuando tú le pasas la 0x100, te da igual. ¿Por qué? Porque aunque este y este no sean el mismo, son 4 bytes de memoria, ¿vale? Un puntero, ¿vale? Un puntero de int son 4 u 8 bytes de memoria, ¿vale? Mucho menos que pasarle esto entero. Mucho menos, mucho menos, mucho menos. Para empezar es el doble, porque estos son 2 ints, en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le mando la 0x100, va a poder acceder a este valor y va a poder acceder a este valor. Entonces, como esta dirección y esta son la misma dirección, aunque sean distintas variables, la modificación de esta x o de esta y va a afectar a ambas, porque las dos son la misma dirección. Y por lo tanto, las dos tienen en cuenta a la misma variable de punto. ¿Tiene esto sentido? A ver, para mí sí, pero porque ya yo he visto esto un poquito. Claro. Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Entiendo que ambas apunten a lo mismo, entonces estaría modificando el mismo valor La del misma zona de memoria, principio. justo. Estarías modificando el mismo valor y entonces, aunque tú no estés devolviendo nada, cuando vayas a volver al main o a la función donde estés antes, aquí esa dirección de memoria ya habrá cambiado y por lo tanto la variable p habrá cambiado. Y eso es lo que se llama pasar por referencia. Cuando tú pasas por referencia, lo que estás enviando es la dirección. Kevin, una pregunta que Eibe nos dijo que todos los punteros tenían el mismo tamaño, por decirlo así. Sí, Que eran creo que eran 2 bytes. no. 2 bytes. Eso es primero de todo. Los punteros, ¿vale? Son un int, ¿vale? Son un unsigned int, para ser exactos, ¿vale? Entonces, si este es el 0x100, el siguiente puntero, la siguiente ubicación en memoria, va a ser 0x104. O, dependiendo si estamos en un sistema más grande, pues tendrá más bytes, ¿vale? Pero por lo general los punteros son 4 bytes, a veces 8. Depende del espacio de dirección. Y eso depende de si el sistema es de 32 o de 64 bytes. ¿Vale? Esto es muy fácil de ver. Mira, ahora os voy a imprimir esto, pero vamos a hacer un printf, venga, de vamos a poner aquí un return 0, a ver, así no, bueno, no, da igual, imprimimos lo otro, ¿vale? Y le metemos aquí un size of, por ejemplo, int pointer, ¿vale? O size of void pointer, ¿vale? He puesto aquí 3, ¿vale? Mira. Mirad. ¿Qué está diciendo? Esto debería dar igual. Debería, espero. Si no, me va a tener que buscar. El tema del printf es que tienes que poner los valores aquí correctos, ¿vale? Entonces, tú pones un D, quiere decir como decimal, ¿no? En plan, un número. Puedes poner I para poner un entero. Puedes poner un L, que a lo mejor L funciona. Sí, creo que sí. El L es un long, que es un entero un poco más... No, no funciona. ¿Por qué? Porque está esperando... Vale, da igual, mira. Lo dejamos con des, que en teoría debería funcionar si no me equivoco. Y ahora ponemos un valref. 8, 8 y 8, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de 64 bits. ¿Vale? En un sistema de 32 bits son 4, ¿vale? Pero si te fijas, lo que te he dicho, Eve, es correcto, ¿vale? Int pointer o void pointer o char pointer, todos son el mismo tipo de valor. Aunque el hecho de que tú le pongas un int o un vagón pointer o lo que sea, eso es simplemente para que
cuando tú vayas a tocar esos valores, el compilador y el programa sepan tratarlos, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú apuntas a un valor, vuelvo a este caso, ¿vale? ¿Cómo sabes tú que X o Y es un puntero de ints o de floats? Porque a lo mejor, porque a ver, si estamos hablando de un plano bidimensional, esto podría ser el 1, 1, pero a lo mejor esto podría ser el 6.58, ¿no? Podría ser. ¿Cómo sabes tú que esto no es decimal? No lo sabes. Tú estás diciendo, oye, como yo, mi estructura de datos de punto es un int, y yo sé que este código lo he hecho yo, entonces sé que esto solo puede interpretarse como un 1, 1, un 2, 2, un 1, 2, como enteros, ¿no? Pero eso lo decides tú. Pero si tú estás tocando la memoria, por ejemplo, de otro juego, de un juego, de otro sistema o de otro software, ahí ya no lo puedes saber. Ahí tienes que guiarte por la API o por la documentación o por lo que sea, o por la experimentación. Y en eso a lo mejor un vector 3 a lo mejor es X y Z, pero a lo mejor es floats o doubles, ¿no? Eso lo tienes que Claro, decidir tú. Pero sí, no, el profesor ahí tenía razón. Por supuesto pero, que todos tienen el mismo tamaño porque no hay diferencia real entre ellos. ¿Vale? Ahí entra un poco lo que dije la otra vez de que en C todo es white pointer. pero Si si no- le ponen typedef, entonces lo complicarían más, ¿sí? ¿Qué, perdona? Si le ponen el typedef, que lo complicarían más aún. Por el tema de que dependerá de si conoces el código o no lo conoces. Bueno, tú, pero el typedef solo lo pones cuando sabes lo que estás haciendo. Es decir, cuando quieres designar algo de forma muy explícita. Mm. Sí, pero si lo hacen de punteros, la otra persona no conoce lo que hace el código. Eh, a ver, si tú tienes buenos nombres de variables, sí que lo sabe. Por ejemplo, si hago un typedef de vagón puntero, yo sé que me estás dando un puntero a un vagón. No sé qué tiene el vagón. Pero es que si no haces eso también voy a tener el mismo problema. Porque struct vagón no me dice nada salvo que tenga acceso a tu declaración de vagón. ¿Me explico? Sí, sí, Por sí. ejemplo, si nos ponemos aquí en el punto, yo no sé si esto es un int int o si esto es un float float o un double double. Yo no lo sé hasta que tú me lo digas. ¿Vale? Es una cuestión de que tú me lo cuentes. ¿Vale? Eh, venga. Pues eso, si ejecutamos esto, como habéis visto aquí, te dice pues 5, 5, en el caso de haberlo modificado por valor, porque realmente no lo hemos modificado, y luego 15, 15. Pero si yo me pongo aquí, vale, ups, voy a quitar esto. ¿Qué pone aquí? Ay, perdonad, fallo mío. Esta función requiere un puntero. ¿Qué estoy haciendo mal? Por supuesto, ¿vale? Esto es otra cosa que es importante. En C es importante el orden de las funciones también, ¿vale? Entonces no estaba pudiendo, no me dejaba ir a imprimir punto porque imprimir punto estaba por debajo. ¿De acuerdo? ¿Cuál está siendo el problema? Me estoy riendo mucho ahora mismo. Un momento. No, imprimir punto Pero por valor. Vale, creo que lo está haciendo mal antes. te Punto falta otro incompatible. parámetro. Ah, correcto. Tienes toda la razón. Perdonad. Vale, entonces se voy aquí. Ya está. Ya está. Muy buena captada. Vale. Si te fijas, punto 1 después de modificar por valor, 15, 15 aquí, ¿vale? Porque se refiere en particular a... bueno, voy a poner aquí en la función de... ¿Vale? Punto en la función de modificación por valor, 15, 15.
Pero luego en la después de haberlo modificado por valor, al volver al main, ahí no tenía ningún valor nuevo, porque no ha cambiado la variable. Sin embargo, el otro sí. ¿De acuerdo? Vale. ¿Aquí alguna duda? No. Vale. Pues vamos a pasar ya a lo siguiente, que es esto. Esto es muy tonto, ¿vale? ¿Qué pasa? Antes nos hemos dado cuenta que tenemos el printf, ¿no? Y el printf, tú aquí puedes poner todas las variables que quieras. ¿Cómo haces tú eso, no? Que eso es una duda que mucha gente tiene. ¿Cómo coño haces tú eso? Y la gente no lo sabe. Y es muy fácil. Pero eso no quiere decir que tengas que hacerlo. De hecho, no tiene, en la mayoría de casos no tiene ningún sentido. Pero es tan fácil como ponerle 3 puntitos aquí y importar esta librería. Y con esto tú puedes inicializar los structs estos de va-list y hacer el va-start, ¿vale? Y estar haciéndolo todo el rato. Porque básicamente esto lo que te genera es un array, ¿vale? Estos 3 puntos lo que quieren decir es, oye, esto te va a pasar una variable args, básicamente. Y tú tiras de eso, ¿vale? Es un poco como lo del main, pero a este nivel. Y terminas, return total, y ya está. Un poco lo que pone aquí, ¿no? Esto no se hace casi nunca, porque hay muy pocos casos en los que necesitas hacer esto. Por ejemplo, implementar tu propio printf o algo similar, ¿vale? Entonces, cuando tú pones un suma 4, 1, 2, 3, 4, y 4 es el número de argumentos, pues ¿qué va a pasar? Pues te los va a sumar. Tampoco tiene nada del otro mundo. Vaya, ha sumado. ¿Vale? Esto es muy sencillo. ¿De acuerdo? En Java esto también se puede hacer, de otra forma, evidentemente, pero también se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. De nuevo, esto es una curiosidad más que nada, no es aquí para gastar mucho tiempo, es porque es curioso y lo podéis hacer, ¿vale? Vale, pues ahora pasamos al IO, ¿vale? Basic IO.c, vale. El printf ya os lo conocéis un poco, ¿no? Porque es la forma de imprimir en C, ¿vale? Pero el que no os he comentado por ahora es el scanf. El scanf es como el printf, pero te permite meterle valores, ¿no? En Java también tienes el scan system.in, ¿vale? El system.in lo que se refiere es a la entrada estándar, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de entradas o del estándar IO, ¿no? El IO normal, tienes 3 tipos. Tienes el estándar input, ¿no? Es por donde te meten datos. El estándar output, que es por donde imprimes cosas. Cuando tú haces un printf normal, te imprime por el estándar output. Y cuando tú haces cuando te salta un error, ¿vale? Los errores, a partir del sistema operativo, se redirigen a lo que se llama el standard error, el stdr, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque así puedes distinguir los errores del resto de cosas. Puedes, por ejemplo, decir, ah, no, es que, y esto lo veremos más adelante porque es muy importante, sobre todo para sistemas operativos, cuando tienes un error, lo quieres redirigir a lo mejor a un fichero de log, ¿no? Un fichero de error. Y ese fichero de error te diga exactamente cómo está todo en tal. Y no quieres que te pete la terminal, no quieres que te ponga cosas en la terminal, lo quieres en un fichero de logs. Eso lo puedes hacer con esto, ¿de acuerdo? Por eso es importante. Entonces vamos a verlo. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Cuando tú tienes printf, muéstrame un número entero, ¿vale? Scanf, aquí tengo un número, ¿vale? Hay cosas un poco más interesantes, ¿no? Como ya se hacía cuando no estás usando el scanf, usas el atoy para los argumentos o esas cosas, ¿no? Para convertir letras a números, el scanf te lo hace automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, vale, ¿qué creéis que va a pasar cuando yo le dé al basic IO cuando lo ejecute? ¿Vale? ¿Qué es el primer mensaje que me va a salir?
Número Entero. entero. Número entero, vale. ¿Y qué va a pasar al mismo tiempo? Es decir, además del mensaje es el número entero que va a pasar. ¿Nos dará Creo- permiso para poder escribir un número en la pantalla? Bueno, el permiso lo tienes implícito, eso es algo que sí que pasa, pero internamente, ¿vale? Pero efectivamente nos va a pedir un número y nosotros vamos a tener que escribir un número. Y luego va a pasar exactamente lo mismo varias veces, ¿vale? Aquí esto es lo único que es un poco curioso, ¿vale? De este código, que es que he puesto esta mierdecilla aquí, que es para permitir que haya espacios, porque si no, no te deja poner espacios, ¿vale? En el scanf. Pero vamos, no os preocupéis por eso. Vamos a ejecutarlo. Número entero. 1. Número decimal. 3,14. String. No sé. Mic barra aux. Que lo estoy viendo en el OBS. Bueno, pues te pone esto. Y luego te pone, este es un mensaje de error. ¿Por qué te pone que es un mensaje de error? Porque lo tiene aquí puesto, ¿vale? No por otra cosa, no es porque haya habido un error, ¿vale? Por defecto, todos se muestran en la misma terminal, pero la entrada no es la misma, ¿vale? O mejor dicho, la salida no es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, ¿hay alguna duda de esto? Esto es las bases del input-output, ¿vale? una cosa, que el Dime. tema de descriptores entra en este punto, en este apartado. Es más avanzado. No lo quiero discutir hoy, todavía. Vale, igual que tampoco quiero discutir el tema de los permisos en los ficheros y tal. Pero es muy importante, es lo siguiente que vendría, ¿vale? Es decir, en la siguiente clase probablemente tratemos eso. Vale, vale. De acuerdo. Pues si no hay dudas, pues sigo al siguiente. ¿Vale? Basic Files. Esto de nuevo, esto es lo que le estaba comentando a Franklin antes. Esto es muy basiquito, ¿vale? Es lo más tonto del mundo, ¿no? Luego se complica bastante. O bueno, no es que tanto que se complique bastante, es como que ocurre, ¿no? Es decir, hay muchos pequeños matices que son importantes. Por ejemplo, lo que os he comentado de redirigir la entrada de los errores a un fichero de log. Eso es fácil de hacer, pero requiere entrar a los descriptores, que es lo que estaba comentando Franklin, ¿vale? Que eso no lo vamos a ver hoy. Bueno, ¿cómo funcionan los ficheros en C? Bueno, pues para empezar en C, casi todo es un fichero. Puedes hacer muchísimas cosas con ficheros, puedes hacer logs con ficheros, puedes hacer muchísimas cosas con ficheros, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar solo de lo basiquito. Lo basiquito es abrir un fichero, escribir en un fichero, cerrar un fichero, gestionar errores, imprimir lo que hay dentro de un fichero y cerrar un fichero y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo primero, para hacer todo esto, se usa el file, ¿vale? File en mayúsculas. Eso es cómo funciona en C. Es feo, es... pero es lo que es. Entonces, primero, todo está en el estándar input-output, ¿vale? En la librería de stdio.h, estándar input-output. Entonces, lo primero que se hace, bueno, en este caso, vamos a escribir algo en un fichero, ¿vale? El fichero que vamos a escribir se va a llamar ejemplo.txt, ¿vale? Y aquí empezamos a tener cosas ya rarillas. W o W. W significa write, significa escritura, ¿vale? Luego aquí abajo podéis ver que es la R es read, ¿vale? Hay muchísimas cosas más, ¿vale? Muchísimas cosas más que tú puedes modificar según vaya siendo necesario y tal, ¿vale? Esto lo podemos ver en otro momento. Ahora no es el punto. Ahora el punto siguiente es empezar con los ficheros, ¿no? A empezar a aligerar un poco la mente en este aspecto. Entonces tú haces lo que se llama el fopen, file open, ¿vale? Estás viendo este fichero ejemplo.txt con permisos de escritura. Es decir, no puedes leer, solo puedes meter cosas. Vale. En este caso, eso es importante, el write está sobreescribiendo lo que hay en el fichero, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es comprobar si hay un error, ¿vale? Si hay un error, es decir, si el puntero al archivo es null, no se ha puesto nada, no hay descriptor, no hay nada de nada, entonces ha habido un error. Entonces te ponemos un error y nos piramos, ¿vale? Lo que os he dicho antes, return 1, ¿vale?
La función esta de perror, realmente lo que quiere decir es fprintf a estándar error, ¿vale? Es decir, es un print de un error. Luego escribimos texto en este archivo, ¿no? Estamos haciendo el fprintf. El fprintf lo que es como un printf, pero a un file, a un fichero que nosotros le digamos. En este caso, al archivo. En el caso anterior, también lo decimos, ¿vale? Mirad, ¿cómo se llama? Basic.c. Aquí también lo hacemos. Pero el archivo al que solo metemos es al estándar de error, ¿vale? Para C y para Unix en general, estándar input, estándar output y estándar error son ficheros. No son nada más. Son ficheros que existen en el sistema operativo, ¿vale? Que tienen respectivamente, es decir, que siempre van a tener, salvo que tú los toques, siempre van a tener los mismos descriptores, ¿vale? Eso es lo que comentaba Franklin antes, que son el 0, el 1 y el 2. Yo aquí podría poner 2 y eso funcionaría perfectamente, seguiría siendo exactamente el mismo código, pero se pone stdr porque es más legible, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis, eso lo vemos en la siguiente sesión, yo creo. Bueno, a lo mejor vamos un poco más a eficiencia, no sé, ya veré. Pero el caso, que no tiene nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Una vez hemos escrito, ¿vale? En ese archivo, queremos cerrar el archivo, ¿vale? Porque nosotros hemos abierto con unos permisos. Ahora, si quisiésemos volver a escribir en él, no podríamos. ¿Por qué? Porque hemos abierto con permisos de escritura. Entonces lo cerramos y volvemos a abrirlo. Y esta vez lo abrimos con permisos de lectura, ¿vale? Este es un ejemplo tonto. Normalmente si tienes que escribir y leer, pues escribes con permisos, en plan, lo abres con permisos de escritura y lectura. No lo vas separando. Pero aquí es para mostraros un poco, ¿no? Entonces lo abrimos con permisos de escritura, que es exactamente lo mismo a cambiar una letra que para abrirlo con permisos de escritura, ¿vale? Y en este fichero lo que hacemos es leer en el tamaño, leemos una línea y vamos leyendo la línea hasta que no quede ninguna línea. Aquí una cosa importante es que el límite que le hemos puesto de caracteres en la línea es de 100. Si tienes un fichero con 10.000 de línea, tenemos un problema, ¿vale? De hecho, no sé si os habéis fijado alguna vez que algunos editores de texto, sobre todo un poco más antiguos, tienen muchísimos problemas a la hora de leer un fichero con líneas muy largas. El motivo es este, ¿vale? Que generalmente tienen un límite de caracteres que pueden leer a la vez en una línea. Bueno, en fin, nos ponemos en un bucle y hacemos un fgets. El fgets es file_get_string, ¿vale? No tiene más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues estamos leyendo en línea, ¿vale? En este array de caracteres, una cantidad de caracteres igual a 100 en el archivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué 100? ¿Por qué me decís que 100? ¿Por qué me podéis decir que 100? ¿Por qué 100? ¿Por qué estamos leyendo exactamente 100 caracteres? Porque 100 caracteres o 100 bytes, ¿no? Esa era una pregunta trampa, bien captado. Son 100 bytes. ¿Por qué? Porque un char es un byte. Entonces sí, estás leyendo 100 caracteres, pero realmente estás leyendo 100 bytes. ¿De acuerdo? Y los estás como máximo, 100 bytes como máximo. Y lo estás midiendo en línea, ¿vale? Y luego tú puedes hacer un printf de línea. Y ya está. Y luego pues procedes a cerrar el archivo. ¿De acuerdo? De nuevo, siempre que abres un fichero lo tienes que cerrar. Si no lo cierras, tiene repercusiones no solo para tu programa, sino para el resto del sistema operativo. Porque va a poner que está abierto. Y eso es como un memory leak, pero de ficheros. Y es un coñazo. Bueno, ¿alguna duda con esto? De nuevo, muy facilitos, muy sencillitos. Tampoco quería ir mucho más allá. Una cosa que el fget nos lo piden mucho en prácticas y suele ser como que muy jodido para muchas personas, incluyéndome a mí. Pero ¿cuál es el problema de fgets? Es que hay veces que nos ponen a leer archivos que tienen como espacios, tienen un formato raro, como con espacios separados y nos dicen que tenemos que ir pillando línea a línea y poniéndole, por ejemplo, título, música en caso de que fuese una lista de reproducción y no sé qué, que tiene un nombre, una fecha, un título y eso.
Entonces hay gente que se lía y lo hace con Scan, otros lo hacen con fget y no suele salir muy bien la cosa. Vale, a ver, tendría que verlo un poco más en detalle, pero tú normalmente hay que separar, esto es algo que a la gente le cuesta mucho, hay que separar las operaciones de lectura de las de escritura, ¿vale? Entonces, quizás ahí lo más sencillo es, lees la línea entera, ¿vale? Tú la lees en memoria, la metes en un carácter como es línea, ¿vale? Quizás necesitas leer la línea entera en cuanto a tamaño de la línea. Entonces tendrías que ir a buscar el primer carácter que sea así, ¿no? El carácter de Sí, nueva línea, tendrías que buscarlo. Tendrías que buscar a lo sí, mejor los tabs o los returns o todas esas cosas. Entonces, a lo mejor necesitas tener una función que lo que te diga es, oye, necesitamos encontrar eso y a lo mejor necesitas que en lugar de sizeOf, aquí el parámetro sea índice de nueva línea. Y entonces vas hasta ese punto, la lees entera en memoria y pasas al siguiente punto, ¿de acuerdo? Y una vez haces eso, ya tienes la línea en memoria. Y ahora tú tendrías que coger y decir, vale, pues ahora tenemos que buscar cuál es el título de la canción. Ah, lo lees y luego lo combinas, o metes, haces un fprintf de título, pum pum pum, porcentaje S. Podrías hacer, yo que sé, fprintf de... voy a poner stdin, pero no es el caso, ¿vale? En plan, bueno, sí, vamos a poner archivo, ¿vale? Y aquí pondríamos porcentaje S, título, porcentaje S. Y aquí podrías poner título, ¿no? Y ya está. Y harías eso. Si quieres poner más cosas, pues podrías poner título, no sé, autor, porcentaje S. Luego quieres que termine una línea nueva, a lo mejor haces así. Y aquí podrías poner entonces autor. Pero eso, claro, eso ya te lo tienes que guisar tú, ¿no? sí, perdona, es que me he liado un poco. El tema, eso es una, a ver, eso es parte del tema, pero el tema en sí es que el fget parece que cuando haces una iteración te pilla una línea y luego se corta, ¿no? Y que algo así, era como que no pillaba todo dependiendo de lo que le pusieses al final, ¿no? Si después, Claro, 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 pero eso es por esto que te digo. El fgets ahora mismo te pilla para una línea. La línea tiene 100 bytes. Si tu línea tiene más de 100 bytes, eso no te va a funcionar. Tienes que crear una función que lo que te haga sea buscar, ¿vale? Buscar el carácter de nueva línea. Vas vale, a tener que buscar eso. Y entonces lo mejor no es usar el fgets, es el fgetc, creo, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cuál es la función, pero hay una función específica para caracteres, ¿vale? el get, ¿no? Puede ser, Get, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo. Pero sí, hay una que te busca caracteres. Entonces tú tienes que coger la de caracteres, analizarla hasta que tengas el nueva línea. Y entonces hacer un array que te vaya hasta esa línea, ¿vale? vale, Si me pasas la práctica esa, no exactamente la misma, porque eso es propiedad de otra persona, pero hago una cosa parecida y la vemos, ¿vale? vale. Casi como ejemplo, tampoco que cada uno seguise su propia práctica, ¿no? Pero algo parecido para que no estéis tan perdidos. Pero me lo tienes que decir, ¿vale? Vale. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, pues entonces vamos a ir a una cosa que ya os vais a reír un rato, ¿vale? Ya lo último. Una clase un poco más corta. Esto ya para reírnos un poco, ¿vale? Os voy a enseñar el maravilloso mundo de los mandatos de bash troll, ¿vale? Entonces, SL es un mandato que te pone un tren. Y eso es lo que hace. Te pone un tren en pantalla. Hay alguno que otro más, ¿vale? Por ejemplo, Fortune. Que puedes hacerlo varias veces. Y te pone cosas. El Fortune viene de las Fortune Cookies, ¿no? ¿Y por qué os comento esto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque os quiero empezar a introducir a lo que se llaman pipes, ¿vale? Las pipes permiten redirigir mandatos, ¿vale? ¿Cómo se escribe una pipe? Con este símbolo.
Entonces, luego por ejemplo tienes este mandato, el causei patata, que te pone una vaca y la vaca pues te dice algo. Entonces, ahora vamos a hacer una cosa muy graciosa, que es, vamos a hacer un pipe entre fortune y causei. Y ahora tienes una vaca que te dice cosas que vienen del fortune. ¿Vale? Y así es como funcionan los pipes. Y esto puede pasar muchísimas veces. Es decir, tú puedes hacer fortune, causei y, por ejemplo, tac. Uy, he hecho algo que no debería, perdón. Tac. Bueno, voy a empezar por cat, ¿vale? El cat lo que hace es, te recoge información, ¿vale? Te recoge texto, ¿de acuerdo? Aquí no se nota mucho porque normalmente esto lo haces en concatenación con un fichero. Pero si yo pongo tac, me lo pone al revés. ¿Vale? Y tú puedes hacer esto ilimitadamente. Y entonces lo que va pasando desde el, por ejemplo, desde el fortune, se transmite el output del fortune, se transmite al causei, que a su vez su output se transmite al tac, en este caso. Que a su vez se podría transmitir a muchas otras cosas y así sucesivamente, ¿vale? Y así funcionan las pipes. Evidentemente, desde un punto de vista muy sencillito, ¿vale? Luego, cuando empecemos a ver la concatenación de mandatos y todas esas cosas, ya es un poco más tocho, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente lo que te ponen en la práctica de sistemas operativos. Que aprendas a usar las pipes y cómo funcionan con las redirecciones y todo eso, ¿vale? En fin, yo creo que hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda que os molaría ver en siguientes clases o lo que sea? Sí, sí, ¿puedes montar a la vaca en el metro? ¿Qué quieres que le ponga a la vaca? No, que la metas en el tren, a ver. No, porque mira, el tren no tiene, no tiene paratexto. Es decir, el tren simplemente es un tren. ¿Me explico? Para tú poder hacer la concatenación tiene que esperar un input, ¿vale? Por así decirlo. Es como si yo te digo la función 2 que devuelve un string, ¿vale? Esta se mete en foo2 que pilla un string de input y te devuelve a su vez un string. Y esto lo envías a una función que solo pilla un string, ¿vale? Eso tú lo puedes hacer. Pero claro, tienes el requisito de que tenga los argumentos y los returns apropiados. ¿Me explico? Sí, sí. Oye, Kevin, pues macros estaría bien, ¿no? Macros de C. Sí. Eso es el define, generalmente. Pero vale. Ah, vale. Sí, sí, es que se me pasó de hacerte la pregunta. Que se puede crear una función completa en un define. ¿Eso es posible? Sí. No es lo más cómodo, pero mira. Es que no lo tengo escrito, pero voy a buscarte una. A ver si hay alguna así, por ejemplo, que te voy a poner. A ver. Mira, esta me parece buena. Mira, cuando tú pones un define min x, y, puedes poner aquí esto, Con la terna. ¿vale? Porque esto no es buena práctica, pero puede ser necesario en entornos en los que tengas limitaciones de memoria. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a una función, se están metiendo cosas de por medio, ¿vale? Tienes que hacer la pila, tienes que hacer todas esas cosas. Entonces, si puedes hacerlo con el preprocesador, te ahorras muchas cosas. Pero eso no quiere decir que sea recomendable, sobre todo hoy día, ¿vale? No. Siguiente pregunta. O sugerencia. Gabriel, ¿tienes alguna? No, verdaderamente no. Simplemente que algunas funciones que no estoy acostumbrado, pero creo que No te lo podré preocupes. entender.
Hay una librería de C, hay un PDF donde tiene todas las funciones. Bueno, la mayoría que son, las que son básicas. Lo mejor es cuando vayas a aprender C, te pones por tu cuenta a buscar cosas, hacer un programa que te interese, que te mole y ya está. Esa es la mejor forma de aprender a programar. Mm. Vale. Plan, lo más duro son los punteros y el malloc. El malloc es lo más jodido, que le cuesta más a la gente y tal. Y es bastante complicado. Que Qué es impresión. porque en C tú tienes que gestionar tu propia memoria, ¿vale? Gabriel, entonces, cuando tú creas un objeto, Java, por ejemplo, te genera la memoria automáticamente. En C no. En C lo tienes que hacer tú. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Mm. Kevin, Realoc, eso lo viste en la anterior. Y el Java. Eh, no me acuerdo. Creo que sí. Dinámica loca. Creo que sí. Mm, 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 mm. Vale, en esta no. Pero creo que sí que lo vi en... eh. Tren. Aquí está. Mm. ¿Ves? Realoc. No, con esto sí que nos dieron la charla. ¿Qué? Que con esto sí que nos dieron la charla con el Realoc. Bueno, no te preocupes, está en la anterior, es decir, lo puedes mirar ahí. Esto ya creo que es al final del todo, cerca al final. Puede ser porque me falta un poquito, no mucho. No, Hmm. pues yo no tengo dudas ya. Vale, ¿alguna sugerencia para la siguiente? Eh, yo es que no sé mucho de C, ¿eh? Si tienes alguna así, algo interesante que no se ve o... Vale. Pues bueno, pues entonces voy a dejar de grabar ya. Un placer teneros por aquí, gente. Y pues eso, mañana la de objetos y orientación a objetos en Java. Ah, y luego ya ensamblador de arquitectura. Ese ensamblador. Ahí, ahí. Tengo que picarme todavía el printf en ensamblador. Mm. Bueno. Oye, Kevin, pero el ensamblador.